amigos, estamos estudiando en la región, estamos estudiando el tema de la misión. Hoy es nuestra última clase de esta serie, que es la cuarta y última clase, enfocada en este propósito, ¿verdad? De básicamente lo que hemos aprendido en este tiempo, y hemos visto, lo que nos ha impactado mucho es ver cómo los discípulos del primer siglo abrazaron ese mensaje, cómo los discípulos del primer siglo tomaron el mensaje de los apóstoles que fue dejado por medio de Jesucristo para fundar ese propósito, y ellos se reunían pues como nosotros hoy en día en pequeñas comunidades, en casas, también se reunían en grupo en general, pero básicamente los grupos pequeños pues evangelizaron donde quiera que fueron, anunciaban el mensaje de Dios, el mensaje se propagaba por todo el mundo, y obviamente estos discípulos pusieron al primer siglo de cabeza con este mensaje que sin duda ha transformado y hasta el día de hoy sigue cambiando nuestras vidas y sigue cambiando nuestros corazones. El plan, como lo hemos estado viendo, es muy sencillo y debemos de enfocarnos en él. El plan es el plan de la siembra, el riego y la cosecha, básicamente. Ya hemos hablado de cada una de ellas y hoy nos vamos a centrar específicamente en la cosecha. La última clase donde vamos a hablar acerca, ya vimos y estudiamos cada una de las diferentes, la siembra, el riego, y pues hoy vamos a hablar de la cosecha. Y antes de comenzar, te pido por favor que me acompañes en una oración. Vamos a orar. Padre Dios, Señor Todopoderoso, queremos darle gracias en esta mañana por el privilegio que nos da de poder estar reunidos. Agradecerle, Señor, que tenemos vida, agradecerle, Señor, que tenemos salud, agradecerle, Señor, que dentro de todas nuestras necesidades, usted está pendiente y no nos deja, y usted nos cuida y está protegiéndonos. Clamamos mucho para que usted esté en control de todas las circunstancias en nuestra vida, la vida de familiares, de amigos, y le pedimos mucho, Señor, para que pronto podamos volver a la normalidad en nuestras vidas diarias, Señor. Y Padre, también para que su mensaje pueda llegar profundamente a nuestros corazones, le honramos, le alabamos y le agradecemos por tener su palabra que nos dirige y nos guía hacia donde usted quiere que vayamos. Gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de estar reunidos. Quédese con nosotros, por favor. Bendiga todo lo que vamos a hacer y le oramos y le agradecemos en nombre de su Hijo Jesús. Amén. Pues continuamos con el plan de la cosecha. Hoy nos toca 1 Corintios 3, versículo 6, dice: yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Y ya vimos básicamente este propósito. Pablo está hablando acerca de la importancia tanto del trabajo de él como de Apolos. Pablo había sembrado y Apolos había regado en la iglesia de Corinto. Pero él quiere resaltar aquí la importancia, en donde puse ahí en amarillo, dice, pero Dios ha dado el crecimiento. Pablo no quiere desviar el enfoque de los corintios a la necesidad de entender algo muy claro. Es Dios y solo Dios el que siempre debe de recibir toda la gloria. ¿Por qué estaba diciendo esto? ¿Por qué estaba enfocándose en este llamado que les estaba haciendo? Bueno, como sabemos, como ya estudiamos esta carta, la iglesia estaba enfrentando una lucha espiritual. La iglesia estaba desviándose del estilo de vida que deberían de llevar, y al mismo tiempo esto estaba ocasionando divisiones dentro de los miembros, estaba ocasionando partidismos con enfoques completamente humanos, que es algo de que debemos siempre de procurar nunca caer en ninguna de esas situaciones. Entonces, la razón por qué él está hablando esto tiene que ver por las cosas que él había, como había empezado la carta. Vamos a ver un poquito cómo empezó esta carta en Primera de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 12. Él está tratando la situación y dice, me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo sigo a Apolos, y otros, yo sigo a Cefas, y a otros, y yo a Cristo. Vemos claramente que él está dejando una enseñanza de lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo en la iglesia en Corinto. Y luego más adelante es más específico en el capítulo 3, en el versículo 4, él continúa y dice, yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales,
sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar el alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo y otros yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Y qué impresionante cómo él les hace ver, sin duda, todo lo que estaba aconteciendo. Apolos podía regar sobre lo sembrado, y eso es lo increíble del mensaje. Él podía sembrar sobre lo que había sembrado Pablo, porque estaban en el mismo canal. Tanto Pablo como Apolos tenían la misma mentalidad, tenían el mismo propósito, estaban enfocados espiritualmente en glorificar y anunciar el mensaje de Dios. Y por lo tanto trabajaban en equipo, y esto había ocasionado, obviamente, sin duda, que la vida en la ciudad de Corinto cambiara de una manera radical. Ellos estaban viviendo la misión y la visión que Jesús había dejado. Nadie era más, nadie era menos. Todos estaban al servicio de Dios. Y eso es lo más increíble que podemos tener en la iglesia, al ser miembros de la iglesia, es que no importa la labor o el servicio que prestemos a la iglesia, para Dios cada uno de nosotros somos importantes y no debe de haber ni contiendas ni luchas entre cada uno de nosotros o un sentimiento de autosatisfacción por hacer las cosas que hacemos, porque todo lo que hacemos es para la gloria de Dios y todo lo que sucede es por la obra y el amor de Dios y la misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nadie era más ni menos importante en la fe, todos eran importantes. Entonces, cuando entendemos lo que estaba pasando, cuando vemos lo que Pablo estaba enseñando aquí, ¿qué necesitamos? Tal vez la pregunta que vendría a cada uno de nosotros hoy es, ¿qué necesitamos para ver la cosecha? Ya vimos que debemos regar, que debemos sembrar, pero ¿qué necesitamos? Bueno, una de las cosas principales que necesitamos es la fe que Dios está trabajando. Mira lo que dice 1 Corintios 15:58. Ya la habíamos leído, pero otra vez volvemos al enfoque, porque así empieza la carta y así termina la carta en 1 Corintios 15:58. Dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Fe es vivir con lo que no podemos ver físicamente. Fe es poder entender, mantenernos firmes e inconmovibles a pesar de que no hemos visto todo lo que hemos leído y las promesas que hay en la palabra de Dios y las cosas con las que soñamos y con la misma misión. Obviamente, tal vez no hemos visto todo, pero la Biblia nos exhorta y Pablo nos está llamando a entender que la fe es podernos mantenernos firmes e inconmovibles y de estar peleando y luchando para que el mensaje de Dios pueda ser transmitido a todos los lugares y en el momento que Dios piense, en el momento que Dios quiera, ese fruto va a dar su cosecha, esa semilla regada y sembrada va a dar su cosecha, va a producir mucho, como ya lo hemos visto a diferentes formas, pero en lo que eso sucede debemos de mantenernos firmes e inconmovibles. Y más que nada, progresando, quiere decir, llevando cada día mejor cumplimiento el mensaje de Jesús, esforzándonos por poderlo trabajar de una manera mejor en el sentido de poder realizar la obra o el trabajo que Dios nos ha dejado. Muchas veces nos desanimamos. Aún yo creo que este es un tiempo de entender. Dios, por alguna manera, está trabajando en nuestras vidas en estos momentos. Estamos viviendo una circunstancia que nunca ninguno de nosotros habíamos vivido. Y no ha sido fácil el año pasado y este año estar viviendo lo que estamos viviendo. Hemos sentido todos el deseo de ya decir que cuándo terminará esto. Pero sin duda Dios está trabajando en nuestro carácter. Dios está obrando dentro de cada uno de nosotros.
está trabajando para que nosotros podamos desarrollarnos de una mejor manera. Pero algo que debemos de tener mucho cuidado es que nuestra fe permanezca firme, que permanezcamos en esa fe firmes e inconmovibles y aún con los medios que tenemos hoy, trabajando y progresando en la obra que Dios nos ha encargado a ti y a mí. No es fácil lo que estamos pasando, no es sencillo lo que estamos viviendo, pero debemos de entender que Dios a veces obra en circunstancias difíciles, donde debemos de pulir. Este es un tiempo para pulir nuestro carácter, es un tiempo para pulir nuestra fe. Ha sido un tiempo donde yo he podido enfocarme mucho en la lectura y en la oración, en la palabra. He tenido que tener mucha paciencia a ver que Dios está obrando y que Dios está trabajando y que debo de tener plena confianza en lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Obviamente a través de la oración y a través de mantenernos comunicados podemos animarnos unos a otros y allí es donde vemos el mensaje, lo increíble que es el trabajar en equipo, no estar cada quien independiente, es que él recibe más atención que yo nadie me ha hablado, sino entender que trabajando juntos podemos animarnos unos a otros, podemos seguir trabajando en esta fe para anunciar al mundo quién es nuestro Salvador, pero principalmente manteniéndonos firmes en esa expectativa que Dios tiene para nosotros. No es sencillo. Vemos aquí otra escritura. Acompáñame, por favor. Hechos 20, 19, 24. Pablo nos exhorta, pero también nos dice qué tan importante es. Fíjate lo que a él le había costado hacer todo esto. Dice, he servido con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos les he incitado a convertirse a Dios y creer en nuestro Señor Jesús. Ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu sin saber lo que ahí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y la lleve a cabo al servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Fíjate, Pablo nos está hablando y nos está mostrando cómo fue su actitud, cómo era el proceso, que él tenía mucha fe, él estaba sembrando todo lo que él hizo, fue con ese propósito, con mucha humildad y con mucha lágrima. No fue fácil, sin duda él está hablando todas las cosas que él había vivido, pero algo que me anima mucho es que a pesar de las circunstancias que él estaba viviendo, dice, no he vacilado, no he vacilado en anunciarles el mensaje. ¿Por qué? Porque a veces perdemos el enfoque cuando empezamos a pasar situaciones, cuando empezamos a tener luchas. Pero Pablo no vaciló en enseñarles. Él sentía una obligación de poder anunciar. Ahora, hay que entender bien qué significa obligación, porque lo vemos como, entonces estoy obligado a hacerlo. Pablo no sentía obligado, lo ha expresado en varias cartas, pero la palabra obligado que se puede traducir, en otras versiones lo traduce como ligado o atado. O sea, Pablo se sentía ligado, obviamente, a ese mensaje. Pablo se sentía atado al mensaje, no podía separarlo de sí mismo. Él sentía obligado porque el amor de Jesús provocaba en él esa obligación de anunciar el mensaje. Estaba tan pegado y lo que nos está mostrando es la relación tan profunda que Pablo tenía con Dios, de manera que la fe sobresale en todo lo que él está haciendo. No importaban los sufrimientos, como vimos, él está hablando las cosas que él ha pasado. Y si lees todo ese capítulo 20, te vas a dar cuenta qué impresionante su labor como ministro, como pastor, como discípulo. Había enfrentado sufrimientos, había enfrentado obstáculos, había pasado pruebas y sin duda había sido criticado y estaba siendo criticado. Pero al final de todo esto, al final de todo, Pablo sabía
que Dios lo iba a realizar y no importaba nada, Dios es el que iba a trabajar. Pablo vivió con esa fe. Pablo anunció el mensaje con esa fe. Y una pregunta muy fácil, imagina, no pregunta, más bien una como imaginarnos, imagina que Pablo pudiera ver lo que él sembró en el primer siglo y pudiera verlo hoy en todos los creyentes, todos los que creemos hoy en realmente en quién es Jesús, que es nuestro Salvador y en los fundamentos de los apóstoles que fueron dejados en nosotros. ¿Te imaginas? Qué increíble. Pablo tenía la plena fe, Pablo tenía la seguridad plena y la confianza del plan de Dios. Tú y yo no podemos dudar del plan de Dios. Cada una de las cosas que pasan en nuestra vida es el plan que Dios ha diseñado y debemos de tener mucha paciencia y mucho amor a no vacilar en anunciar ese mensaje. Hoy tenemos la oportunidad de anunciar ese mensaje a muchos de nuestros amigos, a muchos de nuestros vecinos, a muchos de nuestros familiares que están sufriendo, que tal vez no entienden. Y yo me pongo mucho a pensar, si yo no tuviera la palabra de Dios hoy, que es la que me ha dado fuerza en todo este tiempo y a lo largo de mi vida, pero específicamente en este tiempo, ¿dónde estaría? Y pongo a pensar en la gente que no tiene este mensaje que tú y yo tenemos, que no tiene o no cree o no tiene la fe para creer que hay alguien superior que transforma y que cambia nuestras vidas y que está al cuidado de nosotros. Qué increíble que tú y yo podemos profesar esta fe en la cual nuestros sufrimientos, que son luchas, que son pruebas, pero son muy diferentes porque hay alguien que está al lado. ¿Sabes quién es? Es el Señor, el Todopoderoso. Y ese Señor Dios Todopoderoso nos ha dado esa fuerza para anunciar su mensaje y no vacilar en anunciar. Por eso, Pablo podía soportar todas estas luchas, porque Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que estaba en esa estrecha relación con Dios, de tal manera que claro que estaba sufriendo, claro que sentía, porque Pablo era humano igual que tú y yo, pero la relación con Dios le daba esa fortaleza. Y yo quiero preguntarte primeramente, hermano, ¿estás trabajando así en este tiempo en tu relación con Dios? ¿Estás en estos tiempos donde estás luchando, donde estás pasando pruebas, donde tal vez has visto sufrimiento en tu propia familia? ¿Estás trabajando en tu relación con Dios para que Él te dé la fortaleza, para que Él te ayude y tarde o temprano, a pesar de todas las circunstancias, Él pueda darte ese fruto que estás esperando en tu vida? Porque, o en qué estás enfocado, porque estar enfocado en Dios significa enfocarnos en la fe y no en las actividades, talentos o planes humanos que tenemos. Amigo, ¿estás creciendo así en tu relación con Dios? Si estás comenzando a conocer del mensaje, ¿estás conociendo más? ¿Estás animado? ¿Está trabajando Dios en tu espíritu para conocer más? ¿O estás dejando que sea Él que te convierta plenamente, que convierta lo que se ha sembrado en ti? Yo quiero animarte mucho a que si estás aquí hoy, es que alguien ha sembrado una semilla y alguien ya la está regando, pero deja que Dios te lleve al cumplimiento, al final, a la parte principal, que es nuestra conversión para Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero esto no va a suceder ni como discípulos, ni como los que están conociendo del mensaje, sino nos unimos en una relación profunda con Dios, dejamos que el Espíritu nos llene y que transforme nuestra vida. ¿Qué más necesitamos para ver la cosecha aparte de la fe? Bueno, necesitamos también tener una motivación pura. ¿Por qué? ¿Por qué queremos cosechar? ¿Por qué quiero anunciar el mensaje? ¿Por qué quiero estar ahí? Pablo seguía diciendo ahí en Hechos capítulo 20, él seguía hablando y él seguía diciendo acerca del mensaje. Dice, así que estén alerta. Recuerden que de día y de noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro,
para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Mira la motivación de Pablo. Mira qué lo movía: edificarlos y darles la herencia. Eso hace increíble el mensaje que él había tomado, ¿verdad? Pablo anunciaba esa herencia preciosa, la vida eterna, tanta necesidad de entender que esta vida es pasajera y que lo que vivimos aquí hoy es momentáneo, pero vamos a tener una vida eterna con Dios, vamos a poder vivir eternamente alabando, cantando, viviendo en armonía con Dios. Eso es lo más increíble que puede pasar. Eso no es fácil, pero sin duda lo que más me impresiona a mí es lo que a Pablo motivaba. Él decía: yo no estoy buscando ganancias, no hago esto como muchos en su época lo hicieron, empezaron a anunciar el mensaje de Jesús con un propósito de ganancias, con un propósito de tener ya fuera económicamente o autoridad o poder. Y desgraciadamente esos sentimientos siguen flotando en la vida de muchas personas cuando no entendemos que no estamos para obtener algo, sino más bien hay más dicha en dar. Lo que hemos recibido, poder compartir con alguien. Lo que hoy vives, poder compartirlo con alguien que puede ser transformado y cambiado. Pero él estaba diciendo, básicamente el propósito principal es, los motivos que Pablo estaba teniendo era el ejemplo puro que él quería dejar. Ese ejemplo, él puso un ejemplo, pero basado no en él, sino basado en quién, en Jesús. Él deja claro: tal vez yo no puedo hacerlo, pero es por medio de Jesús. Jesús me ha puesto ese ejemplo. Siempre buscó Pablo en todas sus cartas, en sus mensajes, que Dios fuera glorificado, que Dios fuera el que recibiera todo el honor y la gloria. Y él siguió poniendo el ejemplo que Jesús puso. Así como aquí en esta parte de la Biblia nos dice que el ejemplo, como Jesús lo había hecho en cada una de las áreas, Jesús lo hizo de esa manera. Motivos puros es amor genuino, es hacer las cosas porque nos nace dentro del corazón. Asegurar lo que mueve mi corazón, hacer las cosas para poder cosechar ese fruto de la compasión, del amor, de la perseverancia, de lo que el Espíritu ha dejado dentro de nuestros corazones. La gratitud hacia Dios y el amor de nuestro corazón para transmitirlo a otras personas. Necesitamos tener esa actitud cada día de nuestra vida, siguiendo ese ejemplo especial que Jesús tenía para nosotros. Y la tercera cosa que también vemos que necesitamos para ver esa cosecha es dejando actuar el poder de Dios. Yo no sé si te has preguntado alguna vez que tal vez puedes limitar el poder de Dios. Fíjate cómo esta escritura en 1 Corintios capítulo 3, versículos 7 y 8, Pablo seguía hablando y dice: así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será compensado según su propio trabajo. Está diciendo claramente que definitivamente para Pablo era muy claro: solo Dios es el que hace crecer. Pero sin duda también está hablando que es importante el trabajo y dice: será recompensado según su propio trabajo, que obviamente tiene que ver con nuestra motivación. Dios va a actuar, pero Dios va a actuar cuando nosotros entendemos que no somos nosotros los que actuamos, que es Dios quien actúa por medio de su poder que está ahí trabajando fuertemente. Aunque Él siembra y riega, será siempre recompensado por su trabajo, porque Dios es el que va a hacer que esa siembra se dé. Por eso siempre debemos de tener en mente, a mí me anima mucho aquí mismo, el mismo Pablo explicándonos, Efesios 3, 20, 21, has escuchado mucho esta escritura: al que puede hacer muchísimo más de que todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y por todos los siglos. Amén. Fíjate, Pablo ahora está diciendo: al que puede hacer muchísimo más. Yo no, tú no. ¿Quién no puede hacer?
Dios. Pero fíjate cómo dice, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Hay un poder que necesitamos entender y no podemos limitarlo. Pablo está hablando aquí, el poder hacer muchísimo más por ese poder que actúa en tu vida y en mi vida. Ese poder es un poder increíble que Dios nos ha dado. Es el mismo poder que resucitó a Jesús, es el mismo poder que abrió el mar rojo, ese mismo poder Dios nos da para poder no limitar, no poder limitarlo, no debemos limitarlo. Al contrario, debemos cada día esforzarnos muchísimo más para que ese poder que hay dentro de nosotros, que trabaja por medio del Espíritu Santo, pueda hacer cosas que hoy ni nos imaginamos. No sé dónde vamos a estar en el próximo año, pero estoy seguro que Dios, por medio del poder que actúa en nosotros, va a ser mucho más grande de lo que tú y yo podemos imaginar o podemos llegar por lo menos a imaginar. No podemos limitarlo y eso es una expectativa muy grande que necesitamos tener. Voy a compartirte otro video para que tú puedas ver el poder de Dios, el testimonio de un hermano. Y cuando uno deja el poder actuar, mira lo que Dios hace. I was walking on campus and Nick Ziegler reached out to me. He invited me to Bible Talk, studied the Bible with me. And the thing that really stood out to me was that disciples were actually living out the Bible. And that was something I had never seen before. I devoted my life to Christ and I was baptized in October 2018. Since then, I've been so grateful. God has used me to bring 5 disciples to Christ, including my very own sister, Elsh. Living in Cincinnati in early 2020, Manny's mother had a mini stroke. She felt like God was really trying to get her attention, so in May of 2020, she started studying the Bible. So what's cool is she got to study the Bible in her native language, Amharic, with Ethiopian disciples from Missouri, Kansas, Virginia, and London over Zoom. God was working powerfully. She finally counted the cost on Zoom with the local church in Ethiopia. And on June 28, 2020, she was baptized in Cincinnati, with disciples from Ethiopia, San Antonio, Missouri, Kansas, London, and Germany attending on Zoom. She returned home a disciple of Jesus and now a member of the church in Ethiopia. But before she left the US to go back home, she was already actively sharing her faith with friends in Ethiopia. Her 2 friends, Masrasha and Tigist, studied the Bible and were baptized a little after she arrived in Ethiopia. But God didn't finish the story there. My dad's story studied the Bible with brothers in Ethiopia and was baptized on December 27th of 2020. Yay! Not only him, but my sister-in-law and a friend of the family were also baptized in December. So far, 5 new members have been added to the church in Ethiopia, and 2020 marks the most people brought to Christ in that congregation in over 20 years, and attendance has almost doubled. God moves in elaborate and inspiring ways. Please pray that God continues to bless the church in Ethiopia and around the world. God bless. Mira lo que Dios puede hacer. Estamos viendo este ejemplo, aún en la pandemia, lo que llega a suceder, lo que ocasiona y cómo la unidad, nadie está buscando la gloria para sí mismo, pero vimos en el mismo ejemplo cuántos discípulos de diferentes nacionalidades están trabajando juntos, independientemente de la distancia. Y cuando pudiéramos decir, ¿qué nos limita hoy? Gracias a los medios, esta persona pudo estudiar, pudo ser bautizada y no solo impactar en la vida que estaba teniendo en Estados Unidos, pero también al regresar a Etiopía y poder tener ahí lo que vimos. ¿Qué es eso? Sin duda es el poder de Dios actuando de una manera impresionante. Por eso es tan importante entender que la gloria la recibe Dios. Dios es el que recibe toda la gloria. No lo hicieron ellos, sino quien lo hizo, Dios. Así hoy nosotros debemos de ver esa cosecha que Dios ha puesto. Se logrará cuando entendemos con propósito y no limitamos el poder de Dios en nuestra vida. ¿Cómo logramos también eso? Bueno, entendiendo en Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, fijemos la mirada en Jesús. ¿Cómo me gusta esta parte? Fijemos la mirada en Jesús, porque Él es el iniciador
y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. El llamado para poder lograr todo esto, para no desenfocarnos y no dejar que las pruebas ni las luchas, una de dos, nos paren de anunciar el mensaje o nos paren de recibir el mensaje, es poder entender si fijamos nuestra mirada en Jesús, no en los hombres, no en las personas, no en mi amigo o mi familia, sino si fijamos la mirada en Jesús, porque dice que Él es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Yo quiero animarte muchísimo a pensar que lo que Él ha sembrado en tu corazón, Él quiere llegar a producir algo increíble que tú hoy tal vez no puedes imaginar o no puedes ver, pero Dios te lo mostrará un día. Y hermanos, animaros mucho a no limitar el poder de Dios, no dejar de enfocar nuestra mirada y entender, si yo pongo mi mirada en Jesús, tarde o temprano, Él va a hacer cada una de las cosas que ha prometido y me ha dicho. Yo simplemente necesito seguir trabajando, seguir haciendo las cosas que me he encargado con mucha fe, con mucha convicción, con una motivación pura, con una motivación real y dejando actuar su poder de manera poderosa. No olvides nunca. Ese es el plan, no es tuyo, no es mío, es el plan de Dios, el plan de la siembra, el riego y la cosecha para nuestra vida y para de todas las personas que no conocen del mensaje de Dios. A Dios sea siempre toda la gloria y vamos a enfocarnos ahora, hermanos, en nuestra ofrenda para Job.